acá ya lo vimos. Aquí estamos, Teilín 2, Baruch Hashem. El Teilín 2 es, como usted decía, Roe Daniel, es profético de la era mesiánica, ¿no? Es muy dedicado a Yeshua, ¿no? Este es Teilín de la era mesiánica, el Teilín Bet 2. Después de describir la buena fortuna de los justos y el fallo de los pecadores, el salmista David responde ahora a la pregunta de por qué los malvados triunfan. Esta es una pregunta que tantas veces nos hacemos. ¿Por qué triunfan los malvados? ¿Por qué a ellos les va bien? Habíamos hablado de que ellos tienen una medida hasta que colme sus pecados, pero mientras no se colman sus pecados, parece que todo les va bien. Él replica, el salmista David, que el éxito de los malvados es de poca duración, porque el Eterno los desprecia. Si no vemos su caída hoy, si el Eterno nos da la posibilidad de verla, la veremos en los tiempos mesiánicos, cuando Yeshua HaMashiach ocupe su lugar, el lugar de Melech. Se complementa con el Teilín 1. Se adjudica el tiempo en el cual se coronó David, cuando David se coronó como rey, cuando los filisteos vinieron a atacarlo. Enseguida David se coronó como rey, los filisteos fueron a atacarlo a medir sus fuerzas. Se adjudica que este Teilín, el Teilín 2, lo compuso David en este momento. En Shamuel Bet, 2 Samuel 5:17, dice: cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel, marcharon todos los filisteos en busca de David. Pero David oyó de esto y bajó a la fortaleza. Las dos posturas, la coronación de David y el reinado mesiánico, no son contradictorios. Que hable de los dos temas, que hable de David como rey, cuando se corona como rey, y que hable también de Yeshua HaMashiach, cuando sea coronado como rey. Para nosotros ya es rey en nuestros corazones, porque implementó el reinado de Elohim. Sin embargo, va a haber un momento donde en el mundo sea coronado como rey. No es contradictorio que hablemos de dos momentos diferentes, el momento de David, el momento de Yeshua. Al contrario, todas las vivencias de David fueron para que él compusiera estos Teilim inspirado en su vida para dar mensaje profético de Yeshua HaMashiach. Así es el Eterno, así trabaja él. Él trabaja sobre la vida de cada uno para que seamos una sombra, una imagen de Yeshua. David estaba tan profundamente inspirado por los eventos que le acontecieron que pudo ver lo que acontecería al final de los tiempos con Yeshua HaMashiach. El triunfo final de Yeshua sobre el mal demostrará la supremacía de Elohim como nunca antes en la historia de la humanidad. En Divrei Hayamim Aleph, Primera de Crónicas 29:11, dice: tuyas, Yahweh, son la grandeza, el poder, el esplendor, el triunfo y la majestad. Sí, todo lo que hay en el cielo y en la tierra. A ti, Yahweh, te pertenece el reinado y la preeminencia sobre todos. Hermosa alabanza. Salmo 2, Pasuk 1. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos fragúan planes vanos? Gog y Magog, que son los que van a hacer la guerra en el final de los tiempos, los enemigos de Israel y los enemigos del Mesías, Yeshua, en los últimos tiempos, no aprendieron los errores de sus predecesores. ¿Por qué no aprendieron de todos los que se enfrentaron a Israel? ¿Quiénes se enfrentaron a Israel? Acá tenemos algunos nombres: Nimrod, Abimelech, Esaú, Labán, Faraón, Senaquerib, Nabucodonosor, Aram, Antíoco, Herodes, Nerón, Hitler, etc. Tantos hombres malvados, perversos, que se enfrentaron a Israel, todos perecieron de manera trágica, todos pasaron mal, y siguen sin aprender los enemigos del pueblo. Gog y Magog, los de los últimos tiempos, tampoco aprenderán de todos estos malignos. Conspiran contra el Mesías. Las naciones conspiran contra el Mesías. Así comienza el Teilín. Cuando los filisteos se reunieron a atacar al recién coronado David, hablaron con excesiva confianza y orgullo. Ellos habían recientemente derrotado a Israel y asesinado a Shaul y sus hijos. Recordemos, los filisteos asesinan a Saúl y a sus hijos, a Jonatán. Y David ahí lo coronan como rey, que era enemigo de Saúl. Entonces los filisteos estaban con mucho orgullo, creyendo que podían
al nuevo rey también destruirlo. David los vence a los filisteos. Se corona como rey y los vence. Ellos sabían que David había sido elegido por Elohim y ungido por Samuel. Esto lo sabían incluso los filisteos. Atacándolo era como estar en guerra con Elohim. En Bamidbar 31:2-3 vemos cómo atacar a Israel es ponerse en contra de Elohim. Vaya el pueblo israelita contra los medianitas, después serás recogido con tu parentela. Moshe le habló al pueblo y dijo, que se escojan algunos hombres de entre ustedes para una compañía, y que caigan sobre Madián para infligir la venganza de Yahweh sobre Madián. La venganza de Israel contra los madianitas que los habían hecho pecar es la venganza de Yahweh. Yahweh y su pueblo están unidos. Las naciones intentan evitar el reinado del ungido. Las naciones intentan evitar el reinado de Yeshua, porque saben que si se afirma Yeshua, será victorioso. Pasuk 2 y 3, los leeremos juntos. Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido, su Mesías, Yeshua. Rompamos sus coyundas, quitémonos sus cuerdas. Los reyes de la tierra conspiran contra el reinado de Yeshua. David reinó 7 años sobre Judá. Ahora que se unía a todo Israel, los enemigos filisteos quieren cortar ese lazo. También querían cortar el liderazgo de David sobre Israel. Tiene doble connotación. Las naciones quieren también separarnos de Yeshua. Las coyundas son utilizadas para reinar sobre sus siervos y prevenirles de hacer cosas malas. El Eterno usa coyundas sobre nosotros. Él los utiliza para reinar sobre nosotros y prevenirnos del mal. Las cuerdas, en cambio, son para atar a sus enemigos, a los rebeldes, y forzar sus acciones. Los fuerza a hacer sus acciones, los ata y los fuerza a hacer su voluntad. En Matillahu 11, 28-30 dice, vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esas son las coyundas, el yugo de Yeshua, seguir sus pasos, es ligero, porque Él nos acompaña, Él nos ayuda a cargar con nuestro madero. Seguir su ejemplo, seguir sus palabras, es la forma de nosotros tener una vida de aprendizaje, de crecimiento. ¿Sí? Ir a Él y descansaremos. Descansaremos porque Él nos enseñará a vivir. Estas limitaciones que nos autoimponemos, las prohibiciones, todas las limitaciones que nos ponemos nosotros por seguir al Mesías Yeshua, el dominio propio, las prohibiciones de la Torá, todo lo que nosotros nos prohibimos cuando seguimos a Yeshua. Nos prohibimos odiar, nos prohibimos devolver el mal. Nosotros somos como un imán que absorbe el mal de todo nuestro alrededor y no devolvemos el mal. El mal termina en nosotros. Esto es, si realmente seguimos a Yeshua, el mal termina en nosotros. Somos como un imán, todo el mal termina acá y no devolvemos el mal. Esas limitaciones que nosotros las tomamos cuando seguimos a Yeshua son repugnantes para las naciones, son tomadas como debilidad. Las personas nos consideran débiles. ¿Por qué? Porque no devolvemos el mal, porque no gritamos, porque no imponemos nuestra voluntad. Incluso en los niños se ve esto. Yo a veces sufro cuando veo a mi hija cómo se relaciona, porque ella es buenita, mi hija de 6 años, es buenita, y los niños son malos muchas veces, son egoístas, y ella sigue siendo buenita. Y a veces, después cuando vamos creciendo, vamos valorando a las personas buenas, y nos vamos acercando a las personas buenas. Pero a veces lo ven como debilidad. Los chicos ven como debilidad al chico que no se impone, al chico que no grita, al chico que no defiende su postura. Lo ven como debilidad. Y Yeshua nos dijo que esto es una fortaleza, que seremos fuertes y seremos lindos a los ojos del Eterno cuando tengamos estas debilidades. Las naciones, los pecadores,
ven como debilidad, porque ellos quieren seguir su corazón, su conciencia, sin ninguna prohibición, sin ninguna inhibición, nada que los aleje de lo que quieren. Esto lo vemos en las naciones, que se rebelan ante Yeshua, y esto lo vemos en las personas, los pecadores, los malvados, que se rebelan ante la ley. Yahweh, en el cielo, en los Yamaíns, se ríe de los malvados. Pasuk 4. El que está entronizado en el cielo se ríe, y Yahweh se burla de ellos. De todas estas conspiraciones de los malvados de las naciones que se conspiran detrás de Yeshua, de todos estos que se burlan de nosotros y que se aprovechan de nuestra supuesta debilidad, el Eterno se ríe desde los Yamaim. Esta es la respuesta al Pasuk 1, ¿por qué triunfan los malvados? Elohim conoce pasado, presente y futuro, por eso es el Eterno. Yuhebahei, el que fue, el que es y el que será. Por eso se ríe del aparente triunfo, del festejo de los malvados, se ríe. Sabe que la medida de los pecados será colmada, como hablamos antes. En algún momento llegará el fin del malvado, cuando el pecado llegue a su fin, y llegará el castigo. Si las naciones piensan en combatir a Elohim, se ríe el Eterno. Cuán inútiles y cómicas serán sus vanas intenciones. ¿Acaso los seres humanos pueden derrotar al Eterno? Porque Él está en los Yamaíns, en cualquier confrontación. Quien está más arriba tiene la ventaja sobre el más débil. Si nosotros vemos una guerra en un mapa, vemos que el que está en un territorio más arriba siempre tiene ventaja sobre el más abajo. Por eso Jerusalén fue la capital de Israel, porque está bien protegida arriba de las montañas. Era muy difícil atacarlo. Por eso asediarlo estuvieron 3 años. Estuvo Nabucodonosor. Era muy difícil conquistar Jerusalén, inexpugnable. Por eso el Eterno, imagínense que está en los Yamaín, cómo se ríe de todos aquellos que quieren hacer conspiraciones para que el mundo sea el nuevo orden mundial y todo eso, que el mundo no siga el antimesías y todo eso que en algún momento va a venir, como el Eterno se ríe de todas esas conspiraciones, ¿no? Que están, sin saberlo, acercando los tiempos de Él, es porque Él tiene todo bajo control. ¿Cuánto más Elohim, si un ejército que está en las montañas tiene poder y supremacía sobre los que están abajo, cuánto más Elohim que está en los Yamaim, más poderoso que cualquier nación, persona que se quiera levantar contra él? El humor radica en que las naciones, el humor, lo cómico, radica en que las naciones buscarán escaparse de las responsabilidades y prohibiciones de los mitzvot. Las naciones no quieren aceptar el Mesías, no quieren aceptar la Torá, porque no quieren inhibir su conciencia, su corazón pecaminoso, dejar de pecar, los cuales quienes los conocemos sabemos que son placenteros. Los que conocemos las palabras de Yeshua, las enseñanzas de él, los que conocemos la Torá, sabemos que no es difícil seguirlo, al contrario, es placentero. Uno va aprendiendo a vivir en Kedushá y da felicidad hacer ese camino. En Maseye Elohim 4, 23, 31, aparece este Teilim 2 en el camino de los Shaliachim, de los apóstoles. Dice así: en cuanto los pusieron en libertad, volvieron a los suyos y les contaron todo lo que se habían dicho los Cohen Agadol y los ancianos. Cuando ellos lo oyeron, levantaron unánimes la voz a Yahweh diciendo: soberano, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Por rúas de Kedushá, espíritu de santidad, tú dijiste por boca de tu siervo David: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos meditaron planes vanos? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes a una se juntaron contra Yahweh y contra su Mesías. Y así fue, se juntaron esta ciudad de Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y las tribus de Israel contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste, para hacer todo lo que tu mano y consejo habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Yahweh, mira cómo nos amenazan y conceda a tus siervos que con toda valentía hablen de tu palabra, mientras tú extiendes la mano para sanar, de manera que se hagan señales y maravillas en el nombre de tu santo siervo Yeshua. Después que ellos oraron, el lugar donde estaban congregados se sacudió y quedaron todos llenos del rúas de Kedushá, y hablaron la palabra de Yahweh con valentía. Hermanos, los primeros Shaliachim vivieron la persecución. Los primeros apóstoles, los Talmidim, los discípulos, vivieron la persecución por proclamar el nombre de Yeshua HaMashiach.
Y cuando vivieron esta persecución fueron encerrados, le dieron latigazos. Y cuando vivieron esto, se les apareció en el corazón el Tehilim 2. Se levantaron los príncipes de la tierra y los príncipes se juntaron contra Yahweh y contra su Mesías. Les prohibían proclamar el nombre de Yeshua. Y hoy también se levanta el enemigo, se levanta contra nosotros cada vez que nosotros proclamamos las enseñanzas de Yeshua, cada vez que nosotros damos kabod y gloria a su nombre. A veces su confrontación se hace evidente, a veces viene por otro lado que no lo podemos ver, pero siempre el mundo rechaza nuestra proclamación, porque el príncipe de este mundo se enfrenta al reinado de Yeshua. Tú eres mi hijo hoy, yo te he procreado hoy. Pasuk 5. Entonces les habla en su ira, en su indignación los aterroriza. Veíamos que el Eterno se ríe de los planes de la gente que se opone al reinado de Yeshua. Entonces les habla en su ira, en su indignación los aterroriza. Cuando se llene la copa de la ira, entonces llegará su retribución. Pasuk 6. Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte Kadosh. ¿Cómo intentan atacar a su ungido David, al Mashiach? Con sus vanos intentos solo lograrán reforzar su reinado. Todos aquellos que luchan contra el reinado de Yeshua, lo único que hacen es hacerlo crecer. Después de conquistar Jerusalén, Sion fue que los filisteos intentaron derrocar a David. Los filisteos intentaron derrocar a David después de que conquistó Jerusalén. Pasuk 7. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he procreado hoy. Este decreto fue dicho a través de sus Nebim, de Natán, Gad y Samuel. Shemot 4:22. Entonces le dirás al faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito. David como líder de Israel era el hijo de Elohim. Él es figura de Yeshua. Yeshua es Elohim y es también hijo de Elohim. David como líder de Israel se transforma en hijo de Elohim. Samuel Aleph, primera de Samuel 16:13 dice, Shemuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos, y el ruaj de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Cuando David fue ungido, que Samuel lo visita, en ese momento, ahí nos dice la palabra, que el ruaj de Yahweh se apoderó de David desde ese día. Desde ese día empezó a cantar Tehilim, empezó a proclamar, empezó a vivir la vida según el ruaj. Al ser ungido, David se llenó del ruaj de Elohim y se inspiró para cantar los Tehilim. El Pasuk 8 dice, pídemelo y te daré en herencia las naciones, por propiedad los confines de la tierra. Pídemelo está puesto con rojita, la palabra que está escrita ahí en hebreo es sheal, significa hacer súplicas y oraciones. Significa que el Eterno le está diciendo a David, el Eterno también a Yeshua, de alguna manera habla a sí mismo, y nos habla a nosotros también, que antes de pelear, antes de enfrentar una batalla, antes de tener una situación importante, de decisión, que estemos en súplicas y en oraciones. El Eterno nos habla con los Tehilim, nos dice, pídemelo, suplícame, contáctate conmigo. Recordemos el ejemplo de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach se pasaba en su ministerio, se pasaba todo el día sanando personas, escuchando, explicando, enseñando parábolas, enseñanzas, yendo aquí para allá. A la noche, al momento de descansar, se iba al monte a orar y se pasaba la noche orando con el Eterno. El Eterno orando con el Eterno. Él, como hombre, nos enseñaba también cómo debemos ser nosotros. El Eterno ora. Yeshua oró antes de su entrega, o hizo una gran oración pidiendo por nosotros. Él ora por nosotros. Nosotros le pedimos a Él que Él nos dé sus bienes, que Él nos ayude, nos proteja, nos cuide.
Él pide también por nosotros, que nosotros podamos estar cerca de Él, que seamos unidad, que nos amemos los unos a los otros. Ora por nosotros. Constantemente el Eterno ora por nosotros. Él ora. Después de orar en la noche del Eterno, Yeshua, después de orar, tomó dos decisiones importantes. La primera fue sus 12 apóstoles. Después de una noche de oración de esas, eligió a los 12 apóstoles, demostrando que su elección es fruto de la oración. No se toma una decisión así de otra manera. Después de orar, también fue a sus discípulos y les dijo, debemos ir de pueblo en pueblo. La oración te lleva a salir de la comodidad. Estás cómodo, tenés que salir por más. Con cetro de hierro. El mundo y sus habitantes, todos pertenecemos a Yahweh. Él tiene todo su poder para entregárselo a su Hijo, que es el mismo, Yeshua HaMashiach. La herencia y las posesiones serán un triunfo espiritual. Las naciones adoptarán la moralidad y unidad que son la misión del reino davídico. Pasuk 9. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como vasija de barro. Está hablando del reinado de Yeshua en la época milenial. En Jicalut 12:5 dice, ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Ahí vemos que a Yeshua se le da el cetro de hierro para gobernar con autoridad y con fuerza sobre las naciones, sobre aquellos que no quieren ser reinados por él. A nosotros nos va a tratar con amor si seguimos su voluntad. En Jicalut 2, 26, 27 dice, al que vence y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso alfarero se quiebra, así como yo también lo he recibido de mi Padre. Wow, lo que nos dice Yeshua, miren esta promesa. Nos dice que si nosotros vencemos al mal y al mundo y guardamos sus obras hasta el fin de nuestra vida, no es tanto, nuestra vida no va a ser tan larga como la eternidad, hasta menos que Él nos la conceda, ¿no? Pero si nosotros vencemos y guardamos sus obras hasta el fin, Él nos va a dar autoridad sobre las naciones y nos va a dar el cetro de hierro. Así como Él lo recibió del Padre, Él nos lo va a dar a nosotros. Wow, ¿no? Pasuk 10. Así que ahora reyes sean prudentes, acepten corrección gobernantes de la tierra. El Eterno está advirtiendo a los reyes de la tierra, a los poderosos, a los empresarios, a todos los que de alguna manera tienen poder, que sean prudentes, porque el poder lo tiene el Eterno, y a la larga serán vencidos. Sean sabios, líderes de las naciones, y subyúguense a Yeshua. En los tiempos finales este pasuk tendrá muchísimo más valor, ¿no? Cuando el Eterno comience realmente la batalla para el reinado de Yeshua, por su vuelta. Cuando comience esa batalla contra estos poderes del mundo que cada día son más grandes. Cuando esa batalla se empiece a dar, entonces este pasuk donde les habla de prudencia será más válido. Pasuk 11. Sírvale a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia. Que nuestro deseo sea solamente cumplir el deseo de Elohim. Mientras las naciones tiemblan, nosotros los servimos con alegría. Mientras el mundo, los pecadores, los malvados tiemblan ante la voz del Eterno, tiemblan ante su juicio, nosotros los servimos con alegría. Incluso en los momentos de más alegría con el Eterno, no debemos dejar de temerlo, para que nuestra alegría sea una sinjá y no sea frívola. En Yeshayahu, Isaías 33:14 dice, los pecadores en Sion están asustados, un temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con la llama eterna? Hermanos, hay un momento en la vida del malvado, del pecador, donde está asustado, y es cuando se acerca a la muerte. En ese momento, todo su poder que ejerció durante toda su vida se transforma en desesperación. Que a nosotros los momentos de angustia y difíciles nos encuentre con la emuná, con la confianza en el Eterno,
y con la conciencia tranquila de haber intentado seguir su camino y su ejemplo. Pasuk 12. Honren al Hijo, no sea que Él se enoje, y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices Ashrei, alabados sean todos los que en Él se refugian. Nos habla de Yeshua HaMashiach, más que nada. Parece a un escrito del Brit Hadashah, ¿no? Honren al Hijo, no sea que Él se enoje, y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian. Parece Brit Hadashah, tranquilamente. Un rey humano solo puede estar enojado o tranquilo en un momento dado. Y nosotros, los seres humanos, solo podemos estar o enojados o tranquilos. No podemos estar enojados y tranquilos. Estamos enojados o tranquilos. Pero Yahweh, el Eterno, puede estar con ambos sentimientos contradictorios. Puede estar enojado con algunos y tranquilos y amoroso con otros, al mismo tiempo. Eso es lo que el Eterno puede hacer en una determinada situación. Ser furioso con los idólatras y amoroso con Israel. En el mismo momento el Eterno se comporta de esa manera. Aquí vemos como en este pasuk nos dice, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes, los pecadores, al encenderse su ira. Felices todos los que en Él se refugian. Yohanan 17, 24, 26. Abba, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, mi cabod que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Yeshua ora por nosotros. Él le pide al Padre. ¿Sí? Lo hace para que nosotros aprendamos a orar. ¿Sí? Que donde Él esté, estemos nosotros. Que compartamos su gloria. Él quiere compartir todo con nosotros. En su misericordia murió por nosotros cuando no lo merecíamos. En su misericordia, Él quiere que nosotros compartamos su triunfo sobre la muerte, su gloria. Por eso, Él nos limpia, nos rescata, nos purifica cuando somos pecadores, cuando no somos dignos. El contacto con Él, el estar cerca con Él, el echar nuestras raíces junto a la corriente de agua, el estar cerca de Él, hace que nosotros vayamos desarrollando y dando fruto de justicia, de misericordia, y el contacto con Él nos hace crecer. Y eso nos va dando dignidad, la dignidad que no teníamos. Él nos va dando la dignidad. Y cuando nosotros crecemos en justicia y en misericordia, entonces Él nos promete que venceremos a la muerte por la confianza y la emuná en su nombre, y que nos compartirá su gloria y estaremos junto a Él. ¿Qué mayor premio para nosotros, discípulos de Yeshua, que estar con Él? Ver sus enseñanzas, escuchar su voz, poder ver su misericordia, incluso su justicia. En Yohanan 14, 9, 11 dice, y Yeshua le dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O si no, crean por las mismas obras. A veces es difícil para nosotros seres humanos. Tantas cosas nos hemos inventado. Que la Trinidad, que el Padre y el Hijo. El que vea a Yeshua, ve al Padre. Simple y conciso. Él y el Padre son uno. Y Él quiere morar en nosotros. Y si no creemos por el razonamiento limitado que tenemos, creamos por sus obras, por lo que Él hace en nuestras vidas, por los milagros que están en las besoras. Vamos, con esto terminamos el Teilín 2, espero que haya sido de bendición. Es un Teilín mesiánico, y vamos a escuchar una cancioncita. Ahora de tiempo estamos escuchando una cancioncita de vuelta.
Vamos al cántico, ministro Claudio. Vamos a proceder con el cántico. Acá. Teilín 2. A veces encontré, a veces... מזמור ב' Este está למה recitado. רגשו גויים ולאומים יהגו ריק התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו ננתקה את מוסרותינו ונשליכה ממנו אבותינו יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג למו אז ידבר אלמו ואפו, ובחרונו יבהלמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, אדוני אמר אלי, בני אתה, אני היום ילידתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. ועתה מלכים השכילו, הבשרו שופטי ארץ. עבדו את אדוני ביראה, וגילו ברעדה. נשקו בר פן יענף, ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסדו. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Amén, ministro Claudio. El Padre es bueno, el Padre es bueno. No lo escucho, ministro. ¿Sí me escucha usted? Sí, lo escucho. Estoy un poquitito ya cansado de la garganta. Ay, me acuerdo que la primera vez que abrimos la sala con la hermana María Emma, con Yeshua en ayuno y oración, lo hicimos a circuito cerrado. Y ese día también, me acuerdo tanto que la hermana María Emma me dice para que lleve un mensaje. Entonces, llevamos un mensaje. Entonces, ya pues terminó ese mensaje, mandó la hermana los cánticos, vino el testimonio, y me escribe, Robert, ¿no tiene otro mensaje por ahí? Porque se nos alarga el tiempo. Y llevo otro mensaje, ya me dolía la garganta. Ay, pero el Padre es bueno, ministro Claudio. Gracias por ese mensaje. El Padre, mire, usted lo acabó de decir, y parafraseo sobre sus palabras. Parafraseo sobre sus palabras, porque si usted se da cuenta, nos habló primero de la justicia, del Eterno, que debemos caminar. Luego usted nos habla del Mesías a través del Salmo 2, cómo el Mesías de Yahweh iba a ser perseguido, iba a ser asustado. Entonces imagínense que el Mashiach vino y padeció por nosotros, por nuestra injusticia que nosotros cometíamos. Entonces qué cosa grata escuchar de que el Mashiach que nosotros hoy conocemos es el Mashiach que da vida. Es como cuando nosotros volvemos al relato de la fiesta de Shavuot, cuando en el libro de los Hechos, cuando dicen que estaban, dice, reunidos en todos al horario de la oración. Entonces dice que se escucha un estruendo y viene el Rúa, desciende sobre los discípulos de Yeshua. Y lo más precioso es que dice que ellos son embestidos, luego dice que Simón Pedro se levanta, él habla a los 3,000 yahuditas que habían subido de las 70 naciones, pero hubo algo que no sé si, bueno, usted como es mora sí debe saberlo, pero quizás muchos no lo han captado.
¿Por qué fueron que los 3.000 yahuditas acceden a las palabras de Simón Pedro? Bueno, sabemos que para entrar a la fiesta, según Juan 11:55, dice que los yahuditas subían a la fiesta del Pesach y se purificaban. Entonces era una purificación, era por hecho que los que subían de las naciones iban a la Mizpeh, se purificaban, celebraban la fiesta. Pero en aquel día sucedió algo muy diferente. Sino, lo que pasa es que cuando Pedro da el sermón, dice, hoy se cumple la profecía, y Pedro imparte dos cosas que impactan sobre la vida de ellos. La inmersión por la sabiduría del rabino era algo que ya se practicaba, o como Pablo exhortó en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 29, que ganarán aquellos que hacen la inversión en un muerto, si el muerto no debe resucitar. O sea, ese era algo que se practicaba sobre el pueblo de Israel, que hacían la misbeh para los estudiantes en la sinagoga para adquirir la sabiduría del rabino. Entonces, cuando Pedro da el sermón y ellos escuchan que este Mesías, que es el rabino de Israel, daba dos cosas, que daba la salvación y daba la sabiduría del Ruach HaKodesh, algo que no podían dar ninguno de los otros rabinos que estaban en las diferentes escuelas que ya habían muerto, como Shammai, Hillel y otros más. Pero este Mashiach que anuncia Pedro es un Mashiach que da sabiduría y da Ruach y además perdona. Entonces ellos acceden y hacen la inversión, y es aquí donde vemos que sobre todo el sermón de Pedro, si nosotros los estudiamos detalladamente, y usted yo sé que en cualquier momento nos lo va a traer como enseñanza, More, es que Yeshua vio nuestra injusticia y, como dijo usted, Él es la luz que vino a nosotros a hacer que nosotros vivamos en su luz. Esa luz verdadera que permanece en todo hombre que camina hacia la justicia es la luz que nunca se apaga, es la luz que permanece siempre en los hombres que caminan en el derek de justicia, ministro Claudio. Si estoy equivocado, hágamelo saber, y si no, pues bendito sea el Padre. Amén, hermano. Yo no soy More, no soy maestro, no soy discípulo. Yeshua me dijo que me va a enseñar a vivir, y bueno, y me cuesta mucho aprender a mí. Entonces, y la verdad, yo fíjese que cuando ministro, nunca ministro la Torá. Fíjese que yo nunca ministro la Torá. Ministro los Ketubim, los Nebim y las palabras de Yeshua, pero la Torá no. Todavía me falta mucho, estoy aprendiendo, y la verdad es que tengo buenos libros de referencia para tener, como es, los comentarios de los rabinos acerca de los escritos. Después, todo es el Ruach el que nos lleva a nosotros a ver nuestra vida, a ver la vida de Yeshua en las escrituras. Eso no hay libro que lo explique, no hay nada, es solo el Ruach en nosotros, muestra a Yeshua en las escrituras. Yo la verdad que no. Yo, cuando alguien hace una pregunta, yo le digo que si sé lo puedo responder, y si no lo voy a investigar, porque si algo que tengo es deseo de aprender, no tengo otra cosa. Entonces, no. Lo que usted dijo, estoy de acuerdo, y bueno, y hay muchas cosas, yo no me animo mucho a introducirme en los escritos del Hadashah. Cuando entro con pie de plomo, con mucho cuidado. Sé que hay mucha confusión a veces en lo que uno pueda tomar, y bueno, aquí estoy aprendiendo, nada más. Claro. El tema es que todos estamos, dice el Roe Jairo Vaquero, aquí todos somos estudiantes de todo. Estamos en el aprendizaje. Estamos... Dale. Si uno ve, por ejemplo, si uno ve con ojos como ven los hermanos de Yehudá, ser un maestro de la Torá necesitas mínimo 30, 40 años de estudio, ¿no? Y tener que tener los anteojos así con culo de botella, que no, es como que tenés que leer
76 tomos del Talmud y no, ser maestro de Torah es una palabra mayor. Y bueno, el Roe a veces me lo dijo y yo siento vergüenza cuando me dice eso, porque no soy maestro para nada, ¿no? Y aparte Yeshua dijo que no nos hagamos llamar maestros, él mismo lo dijo, que el único maestro es él. Y Claro, entonces, claro. Cuando Yeshua le dice a los discípulos, no hagáis maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. Y era lo que como Yeshua en aquellos días era la escuela pública, que cualquier lado él tenía su sinagoga para enseñar en el campo, en la ciudad, en cualquier lado. A los discípulos le comenzaron a decir rabinos, y cuando Yeshua los queda viendo, ¿por qué dejas que a vosotros les digan rabinos si uno es vuestro rabino? Y los rabinos en aquellos días acostumbraban a que los discípulos le dijeran padre. ¿Por qué vos dejás de decir padre? Porque uno es vuestro padre y uno es vuestro maestro, el Mashiach. Oiga, estudiar la vida pública de Mashiach Yeshua es algo precioso, es algo que nos alimenta, nos profundiza a saber cada día más de él. Y lo más precioso es que en el dere que hoy caminamos no es un dere de religión, no es un dere de confusión, es un dere que nos hace vivir una realidad a diario. Y lo más precioso es como a veces a mí me dicen Roe, yo le digo, no me digan Roe, dígame hermano, tranquilo, no se preocupe. Dice ministro, no, tranquilo, digo, dígame hermano, si ustedes quieren, los que me dicen hermano, yo me siento tranquilo, porque hemos comprendido lo que dice el Mashiach, todos somos hermanos. Y de todas maneras, ministro Claudio, muchas gracias por estar siempre con nosotros, por darnos esa enseñanza, toda Rabá, saludos para usted, para su esposa, para sus hijos, y para todos allá en Argentina. Y como dijo el Roe Jairo Vaquero, Argentina es otro mundo. Que el Eterno te bendiga. Shalom y bendiciones. Bueno, ministro, amén. Nos vamos con unos 2 cánticos con el Shema.